Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Capítulo 116 interesante. 2. En el momento en que Julien y sus compañeros salieron del laberinto, ninguno de los espectadores dijo nada. Simplemente se quedaron en silencio mirándolos fijamente. O más concretamente Julien. Una vez más, había llamado la atención de todos. Se robó el show una vez más. Lo que había hecho, lo recordó el público. Fue así de memorable. En una de las esquinas de la arena se encuentra. Un hombre se apoyó en su asiento mientras miraba a Julien debajo. Llevaba un sombrero de copa marrón y un abrigo marrón. Fue una buena actuación. Era difícil saber a quién se dirigía. No había nadie más que él. Sin duda es un primer año muy poderoso. Pero aún así, es sorprendente cómo logró derrotar al monstruo él solo. Puede que los otros cadetes hayan hecho un poco para cansarse, pero al final del día, él fue quien derrotó al monstruo. Es una locura. Extendiendo la mano, se quitó el sombrero para revelar su cabello oscuro y sus ojos castaños profundos. Él no era otro que el Inquisidor. Pinchándose la barbilla, se inclinó ligeramente hacia atrás. Es casi como si hubiera tomado algo. Justo cuando dijo esas palabras, Julien, la estrella principal del programa, se disculpó. Los ojos del Inquisidor recorrieron su espalda mientras salía. Wag. Cerrando los ojos por un breve momento, se volvió a poner el sombrero y se estiró. Parece que también es hora de que vaya a hacer mi trabajo. Ja ja ja. Me resultó difícil respirar. Mirando a su alrededor, el mundo parecía girar. No podía ver con claridad y tenía problemas para caminar. Aún así, mantuve mi expresión firme y seguí adelante. Hacía tiempo que había abandonado la arena y a mis compañeros de equipo. No me detuvieron ni me dejaron ir. Probablemente se sorprendieron por mis acciones en la cámara. Así estuvo bien. Ja. Ah. No sabía a dónde iba. Simplemente estaba deambulando sin pensar por el campus de la academia. A este paso, moriré. Eso se estaba volviendo obvio para mí. Me ardía el pecho y mis piernas empezaban a darse por vencidas. El exceso de maná que persistía en mi cuerpo amenazaba con estallar en cualquier momento. Ya podía imaginarme una escena en la que explotaría en millones de pedazos de la nada. Eso no es bueno. Mientras caminaba, podía sentir las miradas de los transeúntes sobre mí. Algunos se detuvieron a susurrarse unos a otros, mientras otros me miraban desde la distancia. Los miré brevemente antes de continuar. Estaba tan fuera de mí que no podía decir si me estaban mirando porque habían visto mi actuación o si me veía extremadamente enfermizo. ¿A dónde voy? ¿A la enfermería? Sí, no. Si hiciera eso, descubrirían todo sobre la droga que había tomado. La única razón por la que nadie sospechaba nada era porque antes de entrar al laberinto, todos los cadetes habían sido desnudados y registrados por los inspectores de la academia. Lo único que nos permitieron traer fueron las pulseras. La academia proporcionó las armas. El medicamento era algo a lo que nadie pensaría que podría acceder. Por ahora, estaba a salvo. Pero sabía que todavía no estaba fuera de la zona de peligro. Si me desmayara aquí y me enviaran a la enfermería, inmediatamente quedaría claro que me había llevado algo. Los médicos de la academia no eran tan ingenuos. No puedo permitir que eso suceda. Destruiría todo lo que tanto me esforcé por construir. Poco a poco mis pasos se detuvieron. No tengo elección. Había un lugar que tenía en mente. Un lugar que resolvería todas mis preocupaciones. Apreté los puños y me tapé la boca. Tosé. Tosiendo, sentí que algo salía de mi boca. Goteo. Gotea. No necesité mirar para entender qué era. Limpiando rápidamente la sangre de mi boca, cerré los ojos y seguí adelante nuevamente. Esta vez tuve una dirección.
dentro de la oficina de Atlas, una enorme oficina que dominaba toda la academia desde arriba. Se han reportado 27 muertes. Todos ellos pertenecen a cadetes de academias de menor rango. Aún no hemos hecho pública la noticia. Al escuchar la voz de su asistente, Atlas permaneció sentado con una expresión impasible. Manejando cuidadosamente su expresión, cerró los ojos por un breve momento mientras su asistente continuaba. Gracias a la aparición de Julien y sus compañeros hacia el centro, pudimos apaciguar algunas de las protestas porque algunos grupos de cadetes no aparecían en la pantalla principal. Fue una sesión informativa general sobre la situación. Cada vez que se mencionaba el nombre, Julien y sus compañeros, Atlas encontraba sus cejas ligeramente temblorosas. Sin embargo, se acostumbró rápidamente. Las elecciones intermedias aún no habían terminado. Sin embargo, el ganador ya estaba decidido. Con una abrumadora diferencia de puntos, ocuparon el primer lugar. Dado el tiempo que les quedaba a los otros grupos, no les era imposible acercarse a ellos, pero probablemente estaban demasiado agotados para hacerlo. Al final, era seguro asumir que el equipo, Julien y sus compañeros, terminaría quedando primero al final de todo. El problema ahora era otra cosa. ¿Cómo debemos revelar la noticia a los cancilleres de las demás academias? La apariencia de Julien y sus compañeros los calmó un poco. En sus mentes probablemente estaban pensando, si su dispositivo de grabación también dejó de funcionar y apareciera un poco después, seguramente eso sugería que no era nada grave. El asistente hizo una pausa. Pero no podremos mantenerlos tranquilos por mucho más tiempo. Atlas terminó las palabras para su asistente. Al final tendremos que decirles la verdad sobre lo que pasó. Sí. Abriendo lentamente los ojos para revelar sus pupilas amarillas, colocó su mano sobre el escritorio de madera frente a él y tamborileó suavemente con los dedos. Diles que vengan a visitarme. Sí. Les contaré la noticia personalmente. Ah. Su asistente mostró una mirada de sorpresa. Sin embargo, recomponiéndose rápidamente, asintió con la cabeza en señal de comprensión. Entendido. Puedes irte. Los traeré de vuelta tal como los has ordenado. Con un suave golpe, salió de la habitación, dejando a Atlas solo en su oficina. Cuando ella se fue, él permaneció sentado en su silla. La habitación cayó en un estado de silencio. En el silencio, Atlas bajó la cabeza para mirar fijamente su cajón. Lo miró fijamente durante un buen minuto antes de abrirlo y sacar un par de guantes negros, poniéndolos en sus manos. Era una especie de ritual que tenía. Porque cada vez que tenía que hacer algo importante. Acababa de ponérselos cuando llamó a la puerta. Toc. Eso es bastante rápido. Sorprendido, abrió la boca para decir. Entra. Clank. La puerta se abrió, pero la gente que esperaba que viniera no apareció. En lugar de eso, entró un joven con cabello negro azabache y ojos color avellana. Poco había que decir sobre su apariencia, desde el momento en que llegó, destacó claramente. Sin embargo, lo que realmente destacó de él en ese momento no fue su apariencia, sino el maná que salía de su cuerpo. Fue bastante intenso. HM. La cabeza de Atlas se inclinó ligeramente ante la aparición del joven. Pekda. No esperaba que estuviera aquí. Clank. Cuando Pekda abrió la puerta y la cerró detrás de él, miró alrededor de la habitación por un breve momento antes de sentarse en el sofá frente a él. Se sintió cómodo antes de mirar a Atlas. Fue entonces cuando Atlas se dio cuenta. Su mirada. La forma en que lo miraba. Fue un momento de indiferencia. Un marcado contraste con la primera vez que se conocieron. En aquel entonces, aunque su mirada era algo similar, podía sentir la aprensión dentro de él. Y aún así, esa aprensión había desaparecido por completo en ese momento. Los dos se miraron fijamente por un breve momento mientras la habitación permanecía quieta en silencio. Entonces, rompiendo el silencio estaba Julien, quien se tapó la boca con la mano. Oh. Gotear. Gotea. Un líquido rojo se filtró por el estrecho espacio entre sus dedos. Incluso entonces, nunca apartó la mirada de Atlas. Más bien,
su mirada se intensificó. Era como si le estuviera diciendo que siguiera buscando. Lo he hecho. Su voz salió ronca. A pesar de eso, su voz era lo suficientemente clara como para que Atlas la entendiera. He hecho mi parte. Atlas asintió con la cabeza en señal de reconocimiento. Lo vi. ¿Cómo no pudo haberlo visto? Se había robado el espectáculo. No había nadie que no hubiera visto su actuación. Lo más probable es que todo el mundo todavía estuviera hablando de ello. Entonces, ¿por qué la estrella del espectáculo vendría hasta su oficina? Estaba claro que tenía un motivo en mente. ¿Estás aquí para disculparte por lo que has hecho? Tendría sentido si lo hiciera. De hecho, habían gastado muchos recursos intentando que este plan funcionara. Sin embargo, todo se derrumbó por culpa del joven cadete que tenía delante. No fue fácil formar un grupo tan talentoso. La expresión de Pekda cambió ligeramente al mencionar al grupo. Sin embargo, se recuperó rápidamente mientras sacudía la cabeza. No. Atlas pensó que la razón era esa, pero inesperadamente Pekda negó con la cabeza. Entonces, Atlas no se sintió ofendido por eso. Más bien, lo había alentado un poco a hacer lo que hizo. Por eso no le importó en absoluto la disculpa. Simplemente tenía curiosidad por su respuesta. Uno que llegó poco después. No. No podría importarme menos lo que pienses. Gotear. Gotea. Mientras la sangre continuaba goteando por los huecos de sus dedos, los labios de Pekda de repente comenzaron a cerrarse. Solo quiero una cosa. Mientras lo hacían, logró pronunciar algunas últimas palabras. Joder, cúrame. Poco después, su brazo cojeó y empezó a derramarse sangre por todos sus orificios. A pesar de ello, mantuvo su mirada fija en Atlas. Él está fuera. Incluso cuando sus ojos permanecieron abiertos, Atlas se dio cuenta de que se había desmayado. Fue todo un espectáculo para ver. Gotear. 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 La sangre goteaba por el suelo de forma rítmica. Casi como el brazo de un reloj. Rompió cualquier silencio que estaba a punto de apoderarse de todo. En medio de todo eso, los murmullos de Atlas superaron el sonido repetitivo de la sangre de Pekda goteando. No podría importarme menos lo que pienses. Curarme, carajo. No es que las palabras de Pekda lo hubieran ofendido. Más bien, no le importaba en lo más mínimo lo que había dicho. Fue más bien el tono en el que dijo esas palabras. ¿Cómo podría describirlo? Es como si estuviera seguro de que lo ayudaré. Sí, fue eso. Fue un pensamiento que le hizo querer reír. Especialmente porque tenía razón. Pekda fue invaluable para ellos. Su actuación no solo consolidó su lugar como el mejor clasificado de Haven, sino que, al mismo tiempo, ayudó a Delilah a salir de una situación complicada. ¿Eso la llevaría a confiar más en él? Atlas no estaba seguro. Sin embargo, su acción definitivamente debe haberla confundido. ¿De qué lado estaba? ¿De ella o de ellos? Jaja. El pensamiento hizo reír a Atlas. Bajando la cabeza, miró atentamente a Pekda. La diferencia entre un demonio potencial y los Sith no es su fuerza sino su capacidad de pensar por sí mismos. Se evaluó que Pekda era un demonio potencial. Al observar su estado y cómo había llegado al extremo de consumir la droga destinada al monstruo jefe, Atlas pudo ver por qué lo evaluaron como tal. Pero al mismo tiempo, también podía ver algo más. Algo más calculado. Una vez más, Atlas se rió. Interesante. Visite y lea más novelas para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 117 Interesante. 3. La casa de Venus estaba inusualmente tranquila. Con sirvientes corriendo por todos lados para celebrar ceremonias en las casas nobles cercanas, la finca solía estar muy concurrida. Hoy, sin embargo, las cosas eran diferentes. En una habitación muy decorada dentro de la finca, un hombre estaba de pie con los brazos cruzados mientras miraba la proyección frente a él. Permaneció en silencio mientras observaba cómo la escena frente a él se repetía una y otra vez. Cada vez que la escena terminaba,
Él llevaba la mano hacia adelante y movía el video hacia atrás para poder verlo nuevamente. Fue una transmisión que arrasó todo el imperio. Originalmente, Aldrich no estaba interesado. Había muchas cosas de las que tenía que ocuparse. Sin embargo, la curiosidad se apoderó de él y terminó consiguiendo una suscripción para el evento. Aldrich tenía curiosidad por algo. Su hijo, Julien. ¿Realmente había cambiado como sugerían los informes? Al final, terminó presenciando algo que no esperaba ver. ¿Estaba ocultando sus habilidades? Observó cómo su hijo, Julien, se hacía cargo por completo de todo el evento con sus habilidades. Los dos tenían un ligero parecido entre sí, pero al mirar la figura en medio de la proyección, Aldrich no sintió ninguna de esas familiaridades que solía sentir. Más bien, le parecía extraño. ¿Era este realmente su hijo? Padre. Una figura apareció junto a Aldrich. Era Linus. Su segundo hijo. Él también miraba la proyección con el ceño fruncido. Ese es Julien, ¿no? Sí. ¿Siempre ha sido tan capaz? No. ¿Crees que es posible que haya mejorado tanto después de unirse a Haven? No, incluso entonces, él es la estrella negra. Ha estado sobresaliente desde su entrada, ¿no? Él tiene. Aldrich giró la cabeza para mirar fijamente a su segundo hijo. ¿A dónde quería llegar con esto? Sin decir nada, Linus giró la cabeza y sus miradas se encontraron. Poco a poco, Aldrich notó algo peculiar en la expresión de su segundo hijo. Sin embargo, no podía decir exactamente qué era. ¿Crees que nos ha estado ocultando algo? No importa cómo lo mires, ese parece ser el caso. Ante sus palabras, Aldrich permaneció en silencio. No podía negar las palabras de su hijo. Ciertamente había algo en Julien que no tenía sentido. Debe haber tenido sus razones. ¿Cuáles son? No lo sé. Ja. Lino se burló un poco. La situación le pareció ridícula. Aldrich, por otro lado, permaneció en silencio mientras miraba hacia atrás a la proyección. No tienes que preocuparte demasiado por eso. ¿Por qué? Aldrich no respondió de inmediato. En lugar de eso, se pasó la mano y volvió a reproducir el video. Esta vez no centró su atención en Julien sino en una figura de atrás. Con ojos grises y apagados, permaneció inmóvil mientras Julien acaparaba los focos. Levantando la mano, la señaló hacia la proyección. Por él. Entonces todos han muerto. En una habitación tranquila afuera de su oficina, Atlas se apoyó contra la pared mientras hablaba al aire. ¿Ni siquiera un sobreviviente? No. Una voz suave respondió a su izquierda. Ya veo. Atlas cerró los ojos para absorber la información. Se habían enviado un asiento inferior y varios rangos de demonios para retrasar a Dalila. El objetivo había sido retrasarla el mayor tiempo posible, lo que debería haber sido posible dada la fuerza del grupo. Sin embargo, las cosas tomaron un giro inesperado. ¿Cómo lo hizo? Cabe señalar que los enviados no eran simplemente personas al azar que la organización había enviado. Eran personas extremadamente poderosas. Su pérdida fue un golpe bastante severo para ellos. No estoy del todo seguro. Sin embargo, por lo que pude deducir, ella utilizó un dominio. ¿Un dominio? Atlas frunció el ceño. Un dominio era algo que cualquiera que alcanzara el nivel 5 podría crear. Por lo general, era algo que la mayoría de las personas mantenían en secreto, ya que era una especie de carta de triunfo. Dicho esto, ¿has obtenido alguna información sobre lo que hace su dominio? Todavía me cuesta comprender la situación. El hecho de que tanta gente fuerte hubiera muerto fue un gran problema. Especialmente cuando solo le tomó entre 4 y 5 horas hacerlo. ¿Era realmente tan poderoso su dominio? Por lo que estoy recopilando a través de los fragmentos de memoria de los que murieron, su dominio es un mundo completamente diferente que absorbe la energía de cualquiera que esté dentro. Creo que ella es capaz de absorber su energía y convertirla en la suya. ¿Es eso así? Hasta ahora, sí. Todavía lo estamos investigando. Atlas frunció el ceño con una mirada sombría.
Aunque todavía no estaba del todo claro si su poder era realmente así, entonces algo le quedó claro. Parece que necesitamos reevaluar su fuerza. No solo eso, sino, si es capaz de absorber su energía y hacerla suya, entonces también es mucho más peligrosa de lo que creíamos inicialmente. Son de acuerdo. El ceño fruncido de Atlas se profundizó. La situación era mucho más grave de lo que había previsto. Estaba a punto de decir algo más cuando levantó la frente y se giró para apartar la mirada. Ah. De repente sintió un movimiento proveniente de su oficina y finalmente apareció una sonrisa en sus labios. Parece que alguien está a punto de despertar. No estaba seguro de cuánto tiempo estuve fuera. Todo lo que podía recordar era ver el mundo volverse brillante antes de que la oscuridad envolviera mi conciencia. Desde allí todo era niebla. Cuando recuperé la conciencia, descubrí que estaba acostado en el suelo frío y duro. Me sentí bastante incómodo. Gimiendo, me froté la cabeza. Me dolía muchísimo y la luz que venía de arriba me picaba los ojos. Mis ojos entrecerraron los ojos mientras usaba mi brazo para cubrirme los ojos. ¿Dónde estoy? Al principio estaba confundido, pero cuando miré a mi alrededor, me di cuenta exactamente dónde estaba. Y entonces recordé exactamente lo que había pasado. Por un breve momento, mi cuerpo se tensó. ¿Dónde está él? Se dio cuenta de algo. Mientras miraba a mi alrededor tenso, me sentí aliviado al ver que era el único en la habitación. Al mismo tiempo, el hecho de que todavía estuviera vivo demostró que todo iba bien. Ja ja ja. Cerré los ojos para sentir mi cuerpo. Es un desastre. El flujo de maná en algunos lugares era más lento que en otros y mi núcleo se había encogido ligeramente. Sin embargo, además de todo eso, era seguro decir que estaba fuera de peligro. No, más bien. Creo que me he vuelto más fuerte. No estaba muy consciente en ese entonces, pero en el momento en que derroté al mamut, recordé haber visto una notificación. La notificación iba acompañada de otra cosa. Pero no había podido decir exactamente qué era. Afortunadamente, pude comprobarlo. Más 67%. Como se esperaba. Fue una notificación indicando mi aumento de experiencia por haber derrotado al mamut. En aquel entonces no había sentido nada debido a mis circunstancias, pero ahora que estaba fuera de peligro, me di cuenta de que me había vuelto más fuerte. Bajé la cabeza y apreté la mano. Mi agarre era bastante débil y mi reacción era más lenta que la entrada de mi cerebro. No siento que me haya vuelto más fuerte en absoluto. Más bien, me sentí como si me hubiera quedado discapacitado. Por supuesto, sabía que era simplemente porque todavía no gozaba de plena salud. Aún así, es mucha experiencia. Pero tenía sentido considerando la fuerza de la criatura, que estaba entre el nivel 4 y el nivel 3. Pero si eso no fuera todo. Términos intermedios. Ha superado el evento. Una nueva notificación apareció en mi visión. Estuvo acompañado de otro. Pudiste evitar que ocurriera una tragedia en las elecciones intermedias. Aparte de algunas bajas, las elecciones intermedias se desarrollaron sin problemas. De progresión del juego más 11%. Progresión del juego, 0%, 18%, 100%. Una sensación familiar me invadió. Fue una a la que pensé que estaba empezando a acostumbrarme, pero a diferencia de las veces anteriores, podía sentir que la energía que entraba en mi cuerpo era mucho más espesa y pura que las anteriores. Mi núcleo de maná comenzó a expandirse rápidamente y sentí que mi cuerpo aumentaba de fuerza. El listón siguió subiendo ante mis propios ojos. Continuó así hasta que finalmente se detuvo en el nivel 25. Progresión de caracteres más 207%. 0%, 23%, 100%. Jaja. Una cantidad increíble de progreso. Uno que se suponía que me llevaría meses lograr. Sin embargo, logré lograrlo todo en un solo evento. Estoy empezando a alcanzar a los mejores cadetes. Si bien no estaba exactamente seguro de qué tan fuertes eran actualmente, teniendo en cuenta su ritmo de progreso y los manuales que tenían, la mayoría de los cadetes más destacados eran de nivel 3 y superior.
Y a diferencia de ellos, yo no tenía tanto talento. Si no fuera por la misión, probablemente todavía estaría atrapado en el nivel 20. Quizás ni siquiera en el nivel 2. Era la dolorosa realidad de mi situación. Pero no me desanimé. Con talento o sin él, iba a trabajar hasta el punto de convertirme en la mejor versión de lo que jamás podría ser. Eso es lo que tengo que hacer. Progreso de la calamidad. Aoi fecas megrail, dormir. Progreso, 0%. Kiera Milne, dormir. Progreso, 9%. Evelyn J. Berlice, dormir. Progreso, 0%. Apareció una nueva notificación. Uno que descarté fácilmente mientras luchaba por ayudarme a mí mismo. ¿Cuánto tiempo llevo fuera? Fue en ese momento cuando vi una figura sentada en el sofá del extremo opuesto y me quedé paralizado. Él me miraba con una mirada interesada. Cuando llegó aquí, estaba tan seguro de que había sido la única persona en la habitación hace apenas unos momentos. ¿Cómo estuvo él aquí? Cuanto más te miro, más interesante te vuelves ante mis ojos. Su voz suave y clara resonó dentro de la habitación. Mientras sus pupilas doradas me miraban fijamente, inclinó ligeramente la cabeza. Estaba afuera cuando noté que algo irregular salía de tu cuerpo. Pensé que algo había salido mal y vine a ver cómo estabas, pero... Bajó la cabeza para escanear mi cuerpo hacia arriba y hacia abajo. ¿Sabes lo sorprendido que me quedé al ver tu fuerza saltar de repente de la nada? Atlas apareció justo antes que yo. Antes incluso de que tuviera la oportunidad de decir algo, él tomó mi mano. Quería recuperarlo, pero como si hubiera perdido toda la energía de mi cuerpo, me encontré incapaz de resistirme. Lo miré con gran expectación. Prácticamente podía sentir el latido del tambor de mi corazón ruidosamente dentro de mi mente. La ansiedad comenzaba a infiltrarse dentro de mí. ¿Descubrió algo? Es él. Finalmente me soltó la muñeca antes de murmurar. Atate interesante. ¿Interesante? ¿Qué descubrió? Tienes una constitución interesante. Mientras sus lesiones aún estaban presentes, usted pudo absorber algunas de las propiedades médicas de la píldora. Es por esa razón que pudiste volverte más fuerte. Por lo que puedo decir, estás a mitad de camino de convertirte en el nivel 3. Es un salto considerable. No errú. La mierda es este tipo. Ah. Entonces lo entendí. Él no entiende la razón por la cual mi fuerza aumentó. No encontró nada sobre la búsqueda, ni sobre el hecho de que hubiera algo malo conmigo. Que yo no era el verdadero Julian. Aproveché la oportunidad para aceptar el malentendido. Gracias. No hay necesidad de agradecerme por algo con lo que naciste. Sin embargo, puedes agradecerme por salvarte. Me quedé callado en eso. Oh. Levantó la frente cuando se giró para mirarme. ¿Ni siquiera una palabra de agradecimiento? Parece que estás dando por sentadas mis habilidades. Nuevamente no dije nada. Sin embargo, como si entendiera lo que quería decir, se reclinó en su silla. Tuviste suerte. Levantando la mano, bajó el guante negro mientras apretaba la mano al mismo tiempo. El orfión no es una droga diseñada para el consumo humano. Fue diseñado originalmente para el monstruo jefe en el laberinto. El hecho de que hayas podido soportar tanta energía es en sí mismo un milagro. Cerrando su mano en un puño, el guante de cuero chirrió levemente mientras volvía su atención hacia mí. La única razón por la que pudiste sobrevivir es por mí. Aparte de Dalila, no hay muchas personas que sean capaces de quitarte tanta energía. Pero apuesto a que lo sabías. De repente sonrió. ¿Es por eso que tomaste la droga? Sí. Asentí entonces. Esta vez no continué con el malentendido. Era la verdad. La razón por la que tomé el medicamento sabiendo las consecuencias que tendría tomarlo fue porque estaba segura de que me curaría. Sabía mi valor. Y entonces lo usé. Ellos. Ja. Con una suave risa, Atlas se cubrió la boca con el dedo índice rizado. Parecía estar tratando de ocultar su sonrisa. Me quedé sentado allí en silencio y esperé a que dijera algo.
Al final lo hizo. Y sus siguientes palabras me sorprendieron. Parece que debemos considerar mejorar su potencial dentro de la organización. Visite y lea más novelas para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 118 Viaje 1, Clank. Todavía estaba aturdido cuando salí de la oficina y pasé por el pasillo que conducía a la salida del edificio. Mientras caminaba, podía escuchar el eco rítmico de mis pasos. Eran suaves y, sin embargo, resonaban poderosamente en mi mente. ¿Mejorar mi potencial? No es que no entendiera lo que estaba tratando de insinuar. Después de repasar los recuerdos de los pocos miembros de la unidad Dragon Shard, pude tener una mejor idea de cómo funcionaban las cosas dentro de la organización. Fue lamentable que nunca hubieran estado en el cuartel general principal. De lo contrario, habría podido ir yo mismo. Parecía haber un requisito especial para poder ingresar a la sede principal. ¿O tal vez no lo hubo? Podría ser simplemente que el grupo fuera demasiado poco importante para que la organización los hiciera entrar a la sede principal. Fue una lástima teniendo en cuenta que quería ver cómo se veía. Aún así, recordé las palabras de Atlas. Loco. Fue porque sabía lo que significaban sus palabras que pensé que toda la situación era una locura. ¿Qué rango tengo yo? Nada en los recuerdos de los 4 miembros de la unidad carbonizada del dragón me dijo nada sobre cuál era el rango potencial del Julien anterior. ¿Estaba planeando mejorar mi potencial al rango de Fiend? Todavía había tantas cosas que no sabía. Tendré que resolver las cosas mejor. ¿Qué necesitas averiguar? Una voz suave me llegó desde el frente y me detuve. Mirando hacia arriba, mis cejas saltaron ligeramente. ¿Canciller? Delilah. Ella estaba parada frente a mí. ¿Qué estaba haciendo ella aquí? No, esa fue una pregunta estúpida. Lo más probable es que tuviera algún asunto importante que atender. Después de todo, aquí era donde estaban las oficinas de Atlas y algunas otras figuras importantes. Como era de esperar, Delilah no me respondió y simplemente me miró fijamente. Ella no necesitaba decirme nada para entender lo que significaba su mirada. ¿Qué estás haciendo aquí? Fruncí los labios por un breve momento antes de responder. Me llamó aquí el vicerrector. ¿Atlas? Sí. Por un breve momento, sus ojos se volvieron tintados mientras me miraban directamente. En ese breve momento, sentí como si me estuvieran absorbiendo directamente en sus ojos. Un mundo desconocido y desolado brilló brevemente en mi visión antes de que su figura reapareciera ante mí. ¿Qué hiciste? Respondí sus preguntas. Respondí poco después mientras me tomaba un momento para ajustar mi mente. No era mentira. Realmente estaba respondiendo sus preguntas. Me estaba interrogando sobre el incidente que ocurrió en el laberinto. Y ya terminé. Estaba a punto de regresar a los dormitorios. Una vez más, Delilah no dijo nada. Ella simplemente me miró fijamente por un buen momento antes de reanudar sus pasos. Cuando pasó a mi lado, me miró antes de murmurar. Descansa un poco. Tac. 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 El sonido de sus talones al chocar contra el pavimento del pasillo resonó en el aire. Me quedé quieto por un momento y la miré mientras regresaba. Por alguna razón. Su espalda parecía extremadamente cansada. Esa noche, Aoife y Evelyn acababan de regresar del estadio. En general, su grupo logró ubicarse en segundo lugar. Fue un resultado bastante bueno. Sin embargo, ninguna de las chicas habló mientras caminaba de regreso a los dormitorios. Ambos parecían estar inmersos en sus propios pensamientos. Es extraño. Quizás sin darse cuenta, Evelyn dejó salir sus verdaderos pensamientos. Los pasos de Aoife se detuvieron y ella se giró para mirarla. ¿Qué es? Evelyn miró a su alrededor atónita y sus pasos se detuvieron de manera similar. Entonces, como si se diera cuenta de lo que había hecho, se tapó la boca. Aoife la miró fijamente por un breve momento. Ella podía saber más o decir lo que estaba pensando. ¿Se trata de Julien? Como se esperaba.
La reacción de Evelyn le dijo todo lo que necesitaba saber. Y fue su reacción la que la hizo sentir curiosidad. ¿Qué quieres decir con extraño? Ah, no, es. Evelyn se equivocó al pronunciar sus palabras. Sin embargo, bajo la intensa mirada de Aoife, su rostro se arrugó y finalmente cedió y compartió sus verdaderos pensamientos. Julien. Él es extraño. Como en él. Antes no era tan fuerte. En serio, él estaba bien. Se suponía que estaba bien. Cada vez que lo veo, cambia. No sé cómo explicarlo. Evelyn intentó encontrar las palabras adecuadas para expresarse. Sin embargo, al final, solo pudo mirar a Aoife con una sonrisa impotente. También me pareció un poco triste. Simplemente no creo que él sea el Julien que conozco. Cada vez que lo veo, veo a alguien completamente diferente. Incluso cuando cambió pude notar un poco que era él, pero ahora... Evelyn negó con la cabeza y se burló levemente. Ja. No lo sé. Realmente no lo sé. Al notar la expresión de Evelyn, Aoife no siguió adelante con el asunto. Más bien, sus palabras resonaron profundamente en su mente. ¿Alguien completamente diferente? Cada vez que lo veo, cambia. Las palabras de Evelyn permanecieron en su mente, molestándola incluso después de que se separaron y ella regresó a la habitación. Acostada en su cama, Aoife miró fijamente al techo. Cambios. Murmurando para sí misma, cerró los ojos. En la oscuridad que de repente se apoderó de su visión, apareció una figura. Estaba de pie en medio de una gran cámara. Su apariencia parecía eclipsar la de todos los que lo rodeaban con su expresión fría. Los hilos cubrían todo el espacio, con una criatura gigantesca parada no lejos de donde estaba. Era la misma escena de El laberinto. Incluso ahora, había quedado profundamente impreso en su mente, lo que le hacía imposible olvidarlo. ¿Cómo pudo olvidarlo? Aoife dudaba que alguien pudiera olvidar ese momento. ¿Alguien completamente diferente? Cada vez que lo veo, cambia. Una vez más, las palabras de Evelyn resonaron en su mente. Se repitieron una y otra vez. Casi como el zumbido de un mosquito. Uno que no podía matar independientemente de lo que hiciera. Finalmente, abriendo los ojos para revelar sus pupilas doradas, Aoife se sentó. Mirando a su alrededor, buscó su dispositivo de comunicación. Eweu. Respirando profundamente, Aoife jugueteó con el dispositivo de comunicación que tenía en las manos. Ella realmente no sabía por qué estaba haciendo esto, pero le estaba empezando a resultar imposible dormir. Entonces, presionando el dispositivo de comunicación, comenzó a hablar. Hola, tío. Mientras hablaba, su voz salió bastante tímida. Si alguien la viera así, se quedaría atónito. Pero su tío fue una excepción. Además de su hermano, él era la única persona a la que ella respetaba. ¿Es posible que puedas comprobar algo por mí? Al día siguiente. La noticia del incidente fue mantenida en silencio por la academia. Por alguna razón, las academias involucradas no dijeron nada sobre los cadetes desaparecidos. Al final, la situación pareció haber sido resuelta por los superiores. Los detalles de cómo lo habían hecho no eran algo de lo que yo fuera muy consciente. Sin embargo, podía más o menos imaginar lo que había sucedido. Probablemente les haya hecho algo. Atlas. No solo era poderoso. También era miembro de la familia real. Si quería mantener una situación en silencio, entonces tenía las capacidades y los recursos para hacerlo. Daba miedo cuando uno pensaba en ello. Dicho esto, realmente no entendía por qué había decidido encubrir el asunto cuando su objetivo era hacer que esta situación fuera lo más grande posible. ¿Pensó que iba a ser una pérdida de tiempo? Quizás. Es lamentable que la colaboración con las demás academias tenga que detenerse aquí. No estoy seguro de lo que pasó, pero por lo que he oído, la actuación individual se detendrá. Actualmente estaba sentado en la sala de conferencias. Todos estaban presentes. De vez en cuando echaba un vistazo de vez en cuando, pero lo ignoraba y mantenía mi atención centrada en la profesora Bridget. Actualmente nos estaba detallando la situación.
Sé que todos estáis decepcionados por esto. Yo también lo soy. Mientras ella decía esto, miré a mi alrededor. Al final, mi mirada se posó en Kiera. Llevaba la sonrisa más grande que la había visto usar en mucho tiempo. Casi parecía estar regodeándose. No, más bien, ella estaba regodeándose. Podría más o menos decir por qué ella era así. Ella odia estudiar. Se me hizo evidente desde el momento en que nos convertimos en miembros del equipo. Aunque no estábamos destinados a ser un grupo de estudio, hubo momentos entre descansos que aprovechamos como una oportunidad para estudiar. Kira fue la única que se negó a hacer nada de eso. Todavía podía imaginar la mirada de desprecio que nos daba en aquel entonces. No, no tuve que imaginármelo. Girando la cabeza, pude ver a Kira mirándome con esa misma expresión del pasado. Era como si me estuviera diciendo, ¿ves? Deberías haberme escuchado y simplemente descansar. Esa mirada fue seguida por una risa sutil. Pero el lado positivo es que tengo una gran noticia para todos ustedes. Las brillantes palabras del profesor llamaron mi atención una vez más. Lo mismo ocurrió con los demás cadetes que se giraron para mirarla. Nos vamos de viaje. Parpadeé los ojos mientras el aula se quedaba en silencio. A todo el mundo le costaba entender lo que estaba pasando. La profesora Bridget continuó explicando. Después de todo ese duro trabajo, ya es hora de que todos nos relajemos, ¿no? Si bien esta excursión no serán exactamente unas vacaciones, les permitiremos a todos tomarse un tiempo para visitar el lugar que estamos visitando. Es un buen cambio de ritmo después de todo el tiempo que has pasado en la academia. La repentina noticia tomó a todos por sorpresa. Sin embargo, poco después muchos de los cadetes agitaron los puños en el aire en señal de celebración. No podía culparlos. Yo también sentí lo mismo. Bueno, tal vez. ¿Hubo alguna vez algo parecido a un descanso para mí? Espero no conseguir una misión. Aunque odiaba decirlo, necesitaba un descanso. No solo por las heridas en mi cuerpo que aún no habían sanado, sino también porque necesitaba tiempo para ajustar mi estado mental. Aunque pude evitar mostrarlo por fuera, estaba empezando a adquirir ciertos hábitos que no eran míos. Como rascar. Rascar. Maldita picazón. Cuanto más tiempo pasaba, más evidente se me hacía que las otras personalidades que había intentado integrar conmigo empezaban a tomar el control, aunque fuera un poco. Necesitaba tiempo para concentrarme en mí mismo y separar mi verdadero yo de las otras personalidades que estaban dentro de mi cuerpo. Dicho esto, sabía que tenía que descartar algunos. Me resultó imposible mantener la cordura con la cantidad que tenía. Eso fue simplemente una carga demasiado grande para mi mente. Necesitaba soltar algunos. Encontraré algo de tiempo para hacerlo más tarde. En medio de los vítores de la multitud, la profesora Bridget aplaudió. Clap. Aplausos. Al hacerlo, el aula volvió a calmarse. Con su sonrisa característica, la profesora nos miró antes de sacar una hoja de papel de detrás del podio. Dicho esto, el hecho de que se hayan pospuesto los exámenes individuales no significa que se hayan pospuesto los escritos. Por favor, saca tu equipo. La prueba será. Van. Un fuerte golpe resonó desde la distancia antes de que la profesora pudiera siquiera pronunciar sus palabras. A esto le siguió una maldición aguda. Joder. Esta vez, girando la cabeza, fue mi turno de reír. Ja. Visite y lea más novelas para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 119 Viaje 2, Scratch Scratch. El sonido de los lápices garabateando resonó en el aula. En el aula, por lo demás tranquila, los cadetes estaban concentrados en los papeles que tenían delante. Algunos se rascaban la cabeza confundidos, mientras otros estaban completamente concentrados en el papel. Yo también lo estaba mientras completaba las preguntas que tenía frente a mí. Voltear. Al pasar la página, mis ojos se detuvieron en la siguiente pregunta. Describe la debilidad de este monstruo. Hice una pausa por un segundo y fruncí el ceño. No porque la pregunta fuera difícil, sino porque era demasiado fácil. ¿No es este el monstruo jefe del laberinto? Glacial Behemoth.
Mirando la imagen frente a mí, no sabía qué decir. ¿Fue esto a propósito? Al final respondí con la única respuesta que sabía. El colmillo. Esa era la debilidad del monstruo. Lo había matado usando un método diferente, pero esa era la respuesta. Si uno mirara hacia atrás en la repetición del evento, notaría que el colmillo era la única área a la que apuntaban los cadetes. Esta fue la razón. Esto va bien. Voltear. Pasando a la página siguiente, continué respondiendo las siguientes preguntas. Ya no había regalos como la pregunta gigantesca, pero todos eran algo que pude responder. Al final, todo ese estudio valió la pena. Antes de darme cuenta, el tiempo había pasado y era el final de la prueba. Marcando el final del examen estaba la voz del profesor. Eso es todo por el examen. Por favor, entrega lo que has escrito. Varios gemidos después, todos los papeles fueron colocados sobre el podio donde estaba el profesor. Ya terminé. Ya terminé. En el camino, Kiera, apática, le entregó su periódico. Probablemente esto fue un infierno para ella. ¡Wow! Perfecto. Calificaré esto en los próximos días. Ojalá a todos os haya ido bien. Apilando alegremente los papeles, continuó hablando sobre el viaje. Volviendo a las noticias del viaje. Saldremos la próxima semana para que todos empaquen el equipo y las cosas necesarias antes de partir. Estaremos allí durante aproximadamente una semana, o tal vez más. Dependerá de cuánto tiempo nos lleve solucionar el problema. La profesora Bridget continuó explicando algunos detalles más sobre el viaje. El lugar del viaje fue Elnor. Era una pequeña ciudad situada en las afueras de la frontera del imperio con el imperio Aeteria. No hubo conflictos notables entre los dos imperios. De hecho, se podría considerar que están en igualdad de condiciones. Situado en su centro, el imperio Nur-Zanzifa estaba rodeado por los tres imperios. Como era la más fuerte, generalmente se la consideraba una entidad peligrosa. Fue por esa razón que el imperio intentó mantener una forma de relación con el imperio Aeteria. Elnor estaba ubicado cerca de la frontera. Justo al lado de una gran cresta que separaba los dos imperios. Actualmente, había un pequeño problema en Elnor. El profesor aún no había revelado cuál era el problema. Sin embargo, dado que nos habían enviado, no era nada que no debiéramos poder manejar. Sí, mierda. Me di cuenta de que iba a surgir un problema. Llámalo instintos. En cualquier caso. Asegúrese de estar todo listo para el próximo viaje. Ah, y antes de que lo olvide. Asegúrate de estudiar para la segunda parte del examen que se realizará un día antes del viaje. La profesora Bridget se fue poco después. Me senté en silencio mientras todo el aula miraba a la puerta con miradas vacías. El silencio fue rápidamente destrozado por Kiera, quien se desplomó en su silla con una mirada perdida. ¿Segunda parte? ¿Esta fue solo la primera parte? Ella continuó soltando una risa hueca. Soy yo. Yo soy el problema. Al menos lo sabes. Junto a ella, Josefina se rió. Kiera giró la cabeza para mirarla fijamente, pero no fue nada intimidante. La próxima vez. ¿Cuándo nos ves estudiando? ¿Qué tal si estudias? Ja. Mierda. Empaqué mis cosas mientras desviaba mi atención de ellas. Mientras empacaba mis cosas, una sombra se proyectaba sobre el área en la que me encontraba. Sorprendido, miré hacia arriba y vi a Kiera parada frente a mí. ¿Cuándo llegó aquí? Su rostro estaba actualmente retorcido. Casi como si estuviera estreñida. ¿Qué? Fruncí el ceño. Ella no estaba aquí para pelear conmigo por reírse de ella, ¿verdad? Tú. Con voz ronca, Kiera jugueteaba con los dedos. Realmente parecía como si estuviera luchando por hablar. Esperé un par de segundos para que ella hablara. Sin embargo, al ver que ella todavía no decía nada, me llevé mis cosas y me levanté. Solo entonces ella reaccionó mientras se agarraba a la manga de mi camisa. Espera. ¿Qué? Eso. Kiera miró hacia otro lado. Volví a fruncir el ceño. ¿Qué le pasa?
Sus siguientes palabras salieron en un susurro, pero aún así pude entenderlas. Fue porque los entendí que me resultó difícil comprender la situación. Estudiar. Ayúdame. Tanto que lo único que pude hacer fue mirarla con los ojos muy abiertos. ¿Qué? ¿Por qué me miras así? Ah, joder. ¿Lo qué? A la mierda. Trátalo como si no lo hiciera como. ¿Por qué? Kiera se detuvo a mirarme. Ella ató bruscamente su cabello platino detrás de ella mientras soltaba mi manga. No tengo a nadie más a quien preguntarle. Parpadeé. ¿Qué? Ya me escuchaste. Una vez más caí en silencio. Finalmente, mis ojos se posaron en Josefina a lo lejos, pero justo cuando estaba a punto de sugerirle, Kiera me interrumpió. Ese idiota es más tonto que yo. Y no la soporto. Pero puedes soportarme. Estoy ocupado. Al final, todavía la rechacé. ¿Ocupado con qué? Tampoco tienes amigos. No tenía palabras para decir eso. Quería refutar sus palabras, pero cuando abrí la boca para hacerlo, me encontré completamente sin palabras. ¿Ves? No tienes amigos. ¿Y tú? Yo. Era su turno de quedarse sin palabras. Al final, volvió a cambiar la conversación. Lo que sea, mierda. Solo enséñame. ¿Qué obtengo en todo esto? La siguiente serie de exámenes fue en una semana. Teniendo en cuenta que mi cuerpo estaba herido y no podía entrenar, pude ayudarla a estudiar. Pero necesitaba que valiera la pena dedicarle mi tiempo. ¿Te dejaré tomar mi mano? Moviéndome hacia un lado, me preparé para irme cuando ella volvió a tirarme de la manga. No, espera. Me detuve y la miré de nuevo. Su rostro se estremeció y al final murmuró. ¿Dinero? Está bien eso, Connie. Nos vemos a las 6 todas las mañanas en el área de estudio del dormitorio. Te ayudaré entonces. Mi tarifa es de 100 ren por hora. No llegues tarde. Te cobraré cada minuto que llegues tarde. Me fui después de decir mis términos. Kiera permaneció atónita durante varios segundos antes de gritar por detrás. Espera, espera. Esto es un puto robo. ¡Ey! No hay nada extraño en él. Una voz familiar resonó desde el dispositivo de comunicación en las manos de Aoife. Parece haber cambiado un poco cuando era joven, pero no cambiamos todos cuando llegamos a cierta edad. Ciertamente has cambiado mucho una vez que llegaste a la adolescencia. Wag. Solo pensando en lo que tuve que pasar. Al escuchar su voz, sus labios comenzaron a hacer un ligero puchero. Fue principalmente porque era un mensaje de voz y ella no podía responder. ¿Qué cambio? Soy el mismo. Esto es todo lo que pude encontrar. No estoy seguro de por qué estás interesado en él, pero esto es todo lo que pude encontrar para ti. Si tienes algo más que quieras preguntarme, puedes venir a visitarme a la oficina. Ya sabes dónde encontrarme. El mensaje de voz terminó ahí. Aoife se quedó sola con el ceño fruncido. Ella no estaba satisfecha con lo que recibió de su tío. De hecho, Aoife estaba aún más seguro de que algo estaba pasando. Él no es del tipo que responde así. Atlas. Su tío. Por lo general, era muy minucioso en su investigación. La última vez que ella le pidió que hiciera algo así, él le había entregado un expediente completo con todo tipo de detalles. Es extraño. Pero al mismo tiempo, no entendía por qué su tío, precisamente, le mentía. ¿Había algún tipo de secreto del que se suponía que ella no debía ser consciente? ¿Algo que solo unos pocos miembros de la familia real sabían? Cuanto más lo pensaba Oife, más extraña sentía que era la situación. ¡Ay! ¿Vienes? La próxima clase está por comenzar. Ah. Sí. Al final, sin embargo, no pudo pensar más mientras alguien la llamaba. Tras guardar rápidamente el dispositivo de comunicación, Aoife se aclaró la garganta y la siguió. Mientras caminaba, su mano seguía jugueteando con el dispositivo de comunicación. Algo estaba pasando. Pero por ahora.
Aoife respiró profundamente. Tomaré las cosas con calma. Era temprano en la mañana del día siguiente. ¡Guam! Bostezando, Kiera miró la hora. Eran exactamente las 5:30 de la mañana. Hoy era sábado y por eso no hubo clases. Se suponía que sería su día libre, pero... ¡Joder! El arrepentimiento ya había llegado a la mente de Kiera. ¿En qué estaba? Arrugando su cabello, Kiera se vistió con ropa informal. Camisa blanca de algodón, unos jeans y un sombrero blanco. Así se vestía habitualmente los fines de semana. Al salir de su habitación, hizo una última revisión del lugar antes de bajar a la planta baja. Dijo que me esperaría allí. De hecho, en el momento en que Kiera bajó, lo vio sentado solo en una de las mesas con varios libros abiertos y a las 0:30. Pequeña pila de papeles a su derecha. A juzgar por la taza de café vacía de su lado y los varios libros abiertos, parecía haber estado aquí mucho antes de la hora acordada. Bastardo loco. Cuanto más tiempo pasaba con él, más lunático parecía Julien ante sus ojos. Él era simplemente inhumano. Si no estaba estudiando, estaba entrenando, y si no estaba entrenando, estaba estudiando. En la mente de Kiera, empezaba a tener sentido como alguien como él podía permanecer en la cima. Ni siquiera León y Aoife estaban tan locos como él. Oye, estoy aquí. Llamándolo, Kiera se sentó en el asiento frente a él. ¿Qué hago? Mientras pedía, puso sobre la mesa el libro que trajo de su dormitorio, Teoría Mágica. Voltear. Al abrirlo, hizo una pausa en la última página en la que estaba. Yo. No. Kiera fue detenida a mitad de su sentencia. Parpadeando, levantó la vista para encontrarse con los ojos color avellana de Julien. Antes de que ella pudiera decir algo, él señaló las pilas de papeles a su derecha. Tú estás haciendo eso. Kiera cerró su libro sin decir una palabra. Luego se levantó y se dio la vuelta. Sí, a la mierda con eso. Pero justo cuando estaba a punto de irse, la fría voz de Julien resonó detrás de ella. Fuiste tú quien me pidió ayuda. Sí, pero... ¿Quieres pasar o no? La cara de Kiera se arrugó. Pasar. Ella quería pasar. No, ella tenía que pasar. Era un requisito que su padre le había impuesto para que se quedara. Si no aprobara, tendría que abandonar la academia. No puedo tener eso. No es que le gustara la academia. Sin embargo, era menos sofocante que su casa. No había manera de que ella quisiera volver allí. Al final, a pesar de que cada parte de ella no quería estar aquí, volvió a sentarse. Respirando profundamente, tomó una de las sábanas. Había más de 100 de ellos. Nunca podré terminarlos. Mientras gemía, sus ojos se detuvieron ante la primera pregunta. Un sonido extraño salió de su boca en el momento en que miró el periódico. Parpadeando varias veces para asegurarse de que estaba viendo correctamente, su cabeza se movió hacia arriba. Sin dudarlo, tomó otro periódico. Esto. Sus ojos se abrieron una vez más. Al abrir la boca, Kiera se encontró perdiendo las palabras. Pero al final, agarrando otra hoja, logró decir. ¿Escribiste todas las preguntas tú mismo? Capítulo 120 Viaje 3A. Kiera gimió mientras miraba el periódico frente a ella. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que empezó? Mirando el reloj, su expresión se retorció. 3 horas. Kiera miró hacia arriba con una mirada esperanzadora. ¿Puedo tomarme un descanso? No. Voy a morir. Kiera se tumbó sobre su escritorio y gimió. Se sentía mareada y su cuerpo flácido. Ella no tenía ganas de hacer nada. ¿Cuántos problemas he resuelto ya? Demasiados. Eran demasiados. No, pero ese no era el problema. Ceñuda, Kiera levantó la cabeza y miró fijamente a Julien. Oye, al menos enséñame algo. He estado pasando todo mi tiempo haciendo estas malditas preguntas. Aún no me has enseñado nada. Kiera estaba empezando a enojarse.
durante las 3 horas que pasó aquí, todavía no había aprendido nada de él. Todo lo que hizo fue resolver las preguntas que tenía frente a ella. Él no había hecho nada para ayudarla todo el tiempo. Al menos dime cómo resolver esta pregunta. He estado atrapado en ello durante los últimos 30 minutos. Kira empujó el periódico hacia Julien. Todo el tiempo estuvo absorto en la lectura de su libro. Finalmente, apartando la mirada del libro que tenía en las manos, la miró. Sus ojos se encontraron y él cerró el libro en sus manos. Julien, que estaba absorto en sus propios estudios, centró su atención en la hoja de preguntas. ¿Estudio de runas? Sí. No sé cómo hacerlo. Ya veo. Julien asintió brevemente antes de centrar su atención en los libros esparcidos por la mesa. Mirándolos con atención, tomó un libro y se lo entregó. La respuesta está aquí. Luego volvió a centrar su atención en su libro. Aturdida, Kira alternó su mirada entre el libro y él. ¿Qué clase de tonterías? ¿Qué carajo? ¿No se supone que debes enseñarme? No voy a pagar tanto dinero para que me digas que mire un libro. Puedo simplemente. Eso no es todo. Voltear. Julien pasó a la página siguiente del libro que estaba leyendo. Sin apartar la vista de ello, continuó explicando. No estoy aquí para enseñarte cómo resolver un problema. WH. Estoy aquí para enseñarte a estudiar. Al levantar la mirada, sus ojos se encontraron. No estoy aquí para mimarte. Su tono bajó. Tanto es así que Kira de repente se encontró sentada inconscientemente erguida. Espera, ¿qué carajo? Puedo enseñarte. No tengo ningún problema con eso. Enseñar a otros es uno de los mejores métodos para aprender. Entonces, ¿y tú qué? ¿Qué harás cuando ya no decida enseñarte o te quedes sin dinero? Yo. Kira frunció el ceño. Ella realmente no sabía cómo responder. ¿Qué hará ella? ¿Contrataría simplemente a otro tutor o simplemente volvería a sus viejas costumbres? No estoy aquí para enseñarte materias. Ese es el trabajo del profesor. Estoy aquí para enseñarte cómo cuidarte para el futuro. Julien presionó su mano contra el libro y lo empujó hacia atrás. No siempre estaré aquí para enseñarte. Necesitas aprender a ser autosuficiente. Si quieres mejorar tus notas, primero debes aprender a hacerlo sin depender de los demás. La gente solo te ayudará hasta cierto punto. La única persona que nunca te fallará eres tú mismo. Confía en ti mismo. Kira bajó la mirada para mirar el libro que tenía delante. Al hacerlo, frunció el ceño. Ella estaba a punto de decir algo cuando notó su mirada. Las palabras que estaba a punto de decir nunca salieron de su boca. Finalmente tomó el libro y lo abrió. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Buscas la respuesta. ¿Eso es todo? Puedo hacer eso La disciplina primero. Necesitas aprender a ser disciplinado. Si te digo la respuesta, tarde o temprano la olvidarás. No ocurre lo mismo si lo descubres tú mismo. Necesitas disciplinarte para encontrar la respuesta sin preguntar. No busques una salida perezosa. Gimiendo, Kira procedió a buscar la respuesta. Maldito bastardo. Solo di que no quieres enseñarme. No es necesario encontrar una forma tan indirecta de decirlo. Lo encontré. Le tomó varios minutos, pero finalmente encontró la respuesta. Sus ojos se iluminaron y rápidamente comenzó a llenar la hoja de respuestas. Kira sintió una extraña sensación de satisfacción al responder la pregunta. Era difícil de describir y sus labios inconscientemente se levantaron. Haciendo todo lo posible para mantenerlos igualados, pasó a la siguiente pregunta. Una vez más fue una pregunta complicada y miró a Julien. ¿Qué pasa con este? ¿Cómo hago y A mitad de su frase se dio cuenta de su error y se tapó la boca. Joder, esto. Mientras fruncía los labios, miró a su alrededor y encontró el libro correcto, Estudios Corporales, antes de proceder a encontrar la respuesta correcta. Hubo momentos en que no estaba segura de la respuesta ni siquiera con la ayuda del libro, y terminó escribiendo todo lo que pudo junto con la información.
De cualquier manera, Julien simplemente ignoraría cada intento de ella de hablar con él. En algún momento, dejó de buscarlo y simplemente se concentró en la tarea que tenía entre manos. Ah, entonces es así. Ah, joder. Me duele la cabeza. Quiero tomarme un descanso. Mierda. Quiero morir. Estoy muerto. Oh, entonces es así. A lo largo de las horas de la sesión de estudio, Kira siempre dejaba escapar alguna queja ocasional. Sin embargo, a pesar de eso, ella siempre se recuperaba después de maldecir durante un buen minuto. El tiempo pasó y antes de que nadie se diera cuenta, pasaron algunas horas más. Al abrir los ojos, Kira miró a su alrededor. ¿El infierno? Mirando a su alrededor, notó que afuera estaba oscuro. Limpiándose la saliva de la boca con la muñeca, parpadeó varias veces. ¿Qué hora es? Antes de darse cuenta, se había quedado dormida. Ah. Sus ojos se abrieron cuando miró el reloj. Eran las 10 de la noche. De repente, Kira se levantó y levantó la cabeza. Oye, idiota. ¿Por qué no me despertaste? Kira se detuvo y miró hacia el asiento vacío frente a ella. Pronto se dio cuenta y se desplomó en su silla. Ah, joder. Se fue, no. Arrugando su cabello, Kira miró fijamente al techo. Se sentía mareada y agotada. Ella preferiría mucho más su entrenamiento infernal que este. Aún así. Supongo que lo hice bien. Kira sintió cierta sensación de satisfacción por haber realizado tanto trabajo. Por lo general, no habría trabajado más de 10 minutos. Eso a su vez la haría sentir como una mierda durante un día entero. Las cosas eran diferentes ahora. Podría acostumbrarme a esta sensación. No me sentí tan mal. Pero ese cabrón realmente siguió adelante y se fue sin despertarme. En cierto modo la cabreó. Si ese bastardo me cobra aunque sea un solo rend extra entonces. Al detenerse, la mirada de Kira cayó sobre los papeles que tenía frente a ella. Ella no se había dado cuenta porque estaba oscuro, pero agitando la mano, un rastro de llama se manifestó en el aire iluminando los alrededores. Esto. Los ojos de Kira se abrieron. Al mirar más de cerca el papel, sus ojos se detuvieron en las numerosas notas que lo rodeaban. También había una marca escrita encima de cada papel. 39/100. Lo hiciste mejor aquí. Sin embargo, hay muchas áreas en las que puedes mejorar. Por ejemplo, para esta pregunta, la respuesta fue la runa alfa en lugar de la runa delta. En comparación con la runa delta, que acelera la recolección de maná, la runa alfa la ralentiza para que el flujo sea más suave. Para el hechizo, velo de fuego, la runa alfa es más apropiada ya que el hechizo se rompería si se creara demasiado rápido. Por cada pregunta en la que Kira se equivocaba, recibía una explicación larga y detallada de lo que había hecho mal y cuál era la verdadera respuesta. ¿Qué pasa en? Al dejar caer el primer artículo, Kira miró los otros artículos. Flip. Flip. Voltear. Kira hojeó rápidamente los numerosos artículos. Su expresión cambiaba con cada artículo que revisaba. Ella no podía creer lo que estaba viendo. Todos los papeles eran iguales. Lleno con las mismas notas y correcciones. Kira había hecho muchas preguntas hoy. Había al menos más de un par de cientos. Contando todos los que se equivocó. Mierda. Kira dejó escapar una maldición lenta. No era de extrañar que no la despertara. ¿Cuánto tiempo le llevó a hacer todo esto? Este tipo está loco. Una locura total. Voltear. Al voltear otra de las tareas, notó que se le escapaba una nota. Al recogerlo, Kira notó que había algo escrito en él. Curiosa, Kira leyó lo que estaba escrito en él. Me debes 700 ren. No contaré el tiempo que estuviste durmiendo. Asegúrate de pagar. Ven mañana a la misma hora. La nota terminaba ahí. Fue breve pero el significado era claro. Mirándolo con una mirada vacía, los labios de Kira fruncieron.
Luego, mirando los documentos y viendo todas las notas escritas, desmenuzó la nota en su mano. Esto no es bueno para mí. Asterisco. A partir de ese día, Kira apareció todas las mañanas exactamente a la misma hora. Hubo una diferencia notable en su actitud en comparación con la primera vez que vino. Aunque a veces se quejaba, no era tanto como antes. De hecho, la mayor parte del tiempo permanecía en silencio mientras resolvía los problemas junto a Julien. Fue una visión extraña. Los dos estudiando juntos. No veo las cosas mal, ¿verdad? ¿Esto es real? Pellízcame rápidamente la cara para que Dado lo contrastantes que eran sus personalidades, nadie esperaba tal evolución. De todas formas, nadie se atrevió a preguntar nada al respecto. Julien y Kira no eran exactamente las personas con las que era más fácil hablar. A pesar de lo que parecía ser una atmósfera tensa alrededor de los dos, la realidad era que había una paz extraña. Al menos a Kira, que no hizo nada más que centrarse en las preguntas. Ah, entonces es así. Fue un sentimiento extraño para ella. Ella no podía explicar exactamente por qué era así. Sin embargo, tenía una idea de por qué. Mirando ligeramente hacia arriba, sus ojos se detuvieron en la figura que estaba sentada frente a ella. Por primera vez en su vida, ella lo miró fijamente. Desde su cabello y traje cuidadosamente arreglados hasta sus cuidadosos movimientos mientras pasaba las páginas. Parecía impecable en todo lo que hacía, pero sus ojos. Apenas un poco, Kira pudo ver las ojeras debajo de sus ojos. Ella frunció los labios al verlo mientras bajaba la cabeza para mirar la hoja de preguntas debajo de ella. Para ella, la razón detrás de sus ojeras estaba clara. No hizo falta ser un genio para entenderlo. Todo fue por culpa de ella. Si ella no lo hizo. No, joder. Kira salió de allí. Está bien, necesito concentrarme. Este no era el momento para que ella se sintiera culpable. Ella necesitaba concentrarse en estudiar. Apartando la mirada de Julien, Kira volvió a concentrarse y comenzó a completar las preguntas. Cada día que pasaba, el número de errores que cometía disminuía. 51/100. 67/100. 73/100. 81/100. Al ver la notable mejora en su puntuación, Kira sintió una sensación extraña. Fue difícil de describir, pero llenó su pecho con una sensación agradable. Se sentía adictivo y poco a poco empezó a esperar con ansias las lecciones. Fue extraño, pero esto estaba empezando a convertirse en la realidad de su vida. Eso fue hasta que... Todos, el examen comenzará pronto. Ya conoces las reglas así que no las repetiré. Finalmente llegó el día del examen. Respirando profundamente, Kira miró fijamente el periódico que tenía delante. Por alguna razón, ella estaba temblando. Sosteniendo el brazo hacia abajo, se maldijo a sí misma. ¿Qué diablos te pasa, perra estúpida? Este no es el momento de estar nervioso. No, en primer lugar, ¿por qué se sentía nerviosa? Ella se había preparado mucho para ello. Hablando de manera realista, ella estaba lista. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estaba tan nerviosa? Poco a poco, su cabeza giró y sus ojos se fijaron en cierta persona. Se le ocurrió una idea y su expresión se torció. No, de ninguna manera. Apretando los dientes, apartó la mirada de él. A la mierda con eso. Fue una idea ridícula. No es eso. Kira se aferró obstinadamente a su negativa. En medio de su lucha, la voz del profesor resonó fuerte. Puedes empezar. Mucha suerte. Voltear. El aula se llenó con el sonido simultáneo de páginas que pasaban mientras los cadetes hojeaban sus libros de texto al unísono. Kira se unió a ellos y, al pasar página, su expresión se congeló. Ja. Una suave risa se le escapó inconscientemente de los labios mientras miraba la pregunta que tenía frente a ella. Ella no sabía cómo reaccionar. La pregunta. Lo sé. Ella lo había hecho antes. Por primera vez en mucho tiempo, Kira sonrió. Fue una sonrisa genuina.
y su lápiz tocó el papel. Visite y lea más novelas para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias.